Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los días de viaje, un nuevo video. Así Este es. video es un bonus track. Bonus track. Esta semana nos pusimos generosos y dijimos vamos a hacer la parte B del último video que hicimos, que les mostramos cómo llegamos hasta la Laguna de los Tres, cómo fue ese trekking en el Chaltén. Tal cual. Y en este video les queríamos mostrar, producto de esta experiencia de haber ido como personas comunes, sin entrenamiento y sin experiencia en trekkings previos, qué es todo lo que tenés que saber antes de llegar a hacer este trekking. Los 10 tips para hacer Laguna de los Tres. Si te interesa hacer este trekking, quédate a compartir este video. Y como siempre les queremos pedir que se suscriban, que nos dejen su comentario, que nos den un like. Y así podemos, pues en este momento estamos muy motivados para hacer videos. Así que así seguimos haciendo videos. Tal cual. Bueno, antes de arrancar con las 10 recomendaciones, queremos contarles que hay dos maneras de llegar a Laguna de los Tres. Una es la tradicional, que les van a informar en el Centro de Informes de Parques Nacionales, que es partiendo desde el propio pueblo del Chaltén, llegar a Laguna de las Tres y volver. Ese recorrido tiene unos 22 kilómetros en total. Y la otra es ir en vehículo o en transfer, también hay transfers desde el pueblo que lo llevan, hasta el kilómetro 13,1, yendo hacia el norte, camino al lago del desierto. Hay un desvío hacia la Hostería del Pilar. El trekking parte desde ahí, se puede ir a Laguna de los Tres y volver nuevamente a Hostería del Pilar, o en todo caso volver por el pueblo, si quisieran hacer el recorrido combinado. Tal cual. Si van y vuelven a Hostería del Pilar, son unos 19 kilómetros, así que se ahorran unos 3 kilómetros en total. Y además, bueno, nosotros en particular, Cristian hizo dos formas de llegar a la Laguna de los Tres. Conmigo hicimos ir y vuelta desde el Pilar, y también él fue desde el Pilar, claro, y volviendo por el pueblo. tal cual. Así que les vamos a comparar ahora cuáles son los pros y contras que nosotros vemos de cada uno de los dos recorridos. Bueno, como dijimos, la principal diferencia son los kilómetros. A través del Pilar, digamos, te ahorras 3 kilómetros. Pero otra diferencia es que saliendo desde la Hostería del Pilar, el sendero o el camino es como más llano hasta llegar a el camping de Poisenot. Con lo cual, digamos, uno llega con más energía o más resto para encarar la última parte para subir a Laguna de los Tres. En cambio, saliendo desde el Chaltén, tiene como una trepada muy grande, casi llegando hasta Laguna Capri, donde uno se gasta mucha energía y cuesta recuperar en realidad luego para encarar la última parte de Poisenot a Laguna de los Tres. Entonces, dependiendo del estado físico de uno u otro, por ahí para nosotros en realidad gente común, Preferimos. recomendamos. Claro. Por ahí para gente común recomendamos hacerlo a través de la Hostería del Pilar, con lo cual llegan con más resto para encarar la última parte. Para poder, digamos, disfrutar de este trekking, que es lo principal. Y otra diferencia son los atractivos que hay en el camino. En el caso de Cristian, que hizo una parte yendo por el Pilar y volviendo por el pueblo, pudo ver los dos. Si se va por el Pilar, se puede ver el glaciar Piedras Blancas, que es muy lindo realmente. Y si se va por el pueblo, se puede ver la Laguna Capri, con un pequeño desvío. Claro. Yo no vi la Laguna Capri, la vi solo desde arriba cuando ya estábamos llegando a Laguna de los Tres. Pero bueno, el glaciar Piedras Blancas nos pareció súper lindo. Así es. Y si ponemos en la balanza, gana el glaciar, Tal ¿verdad? cual, sí, sí, sí. Así que bueno, esas son las cosas que queremos que tengan en cuenta a la hora de elegir qué recorrido van a hacer. Nosotros, para gente sin mucho entrenamiento, recomendamos ir y vuelta por la Hostería del Pilar. Claro. La otra cuestión es que, bueno, hay que tener movilidad o conseguir un transfer en realidad que te lleve desde el Chaltén hasta la Hostería del Pilar. Y, o si no, podés ir en tu propia movilidad hasta Hostería del Pilar. Pero saliendo desde el Chaltén te ahorras eso directamente y bueno, vas hasta, haces todo el recorrido. En la experiencia propia, en realidad, yo hice desde el Pilar, Laguna de los Tres y Laguna de los Tres hasta Chaltén. La verdad llegué destruido, como en realidad fue como la primera vez que lo subí. Pero pensándolo que si lo hubiese hecho desde el Chaltén a Laguna de los Tres y de vuelta, es como que me iba a quedar totalmente sin resto. El doble. Sí, el doble. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las 10 recomendaciones que tenemos
para darles a ustedes, para que tengan en cuenta antes de iniciar este trekking. Tip número 1. Primero queremos empezar contándoles qué llevar o qué nos parece a nosotros muy útil llevar en este tipo de trekking. Principalmente hay que llevar agua, por lo menos 1 litro cada persona. Teniendo en cuenta que luego de las 3 horas en realidad recién se puede recargar agua en el Río Blanco. Así es, nosotros hicimos eso, llevamos agua, pero la verdad es que tuvimos que recargar Llegamos al en el límite, río. claro. Se puede recargar y tomar ese agua sin problema, así que les recomendamos que lo hagan. Tengan en cuenta que el clima en la Patagonia varía mucho. Nosotros arrancamos con un día con viento y lluvia. Pronosticaba, digamos, en las montañas se veían las nubes y el agua que caía. Con lo cual, digamos, recomendamos llevar gorra. Una vez que logramos llegar a Laguna de los Tres, realmente necesitamos de la gorra porque el sol pega muy fuerte. Y se había despejado totalmente. Sí, además no ocupa lugar, no pesa nada. Lleven gorra porque si se despeja el sol es realmente muy fuerte. En el ascenso lo van a necesitar. Algo que consideramos fundamental es calzado adecuado, Tal o sea, cual. zapatillas de trekking. No queda otra. En este trekking no hay otra. Si van con zapatillas deportivas comunes va a ser muy difícil. Zapatilla de lona, imposible. Así que sí o sí zapatillas de trekking. Yo, por ejemplo, no tenía y las alquilé. Hay varios lugares en el pueblo que alquilan tanto los palitos para ir apoyándose como las zapatillas. Otra recomendación adicional, producto de la experiencia, es que chequeen si alquilan zapatillas la plantilla. Porque en mi caso no las controlé, me pareció que las zapatillas estaban bien. Genial, sí. De repente, antes de hacer la subida principal, cuando llegamos a Poincenot, ya me dolían muchísimo los pies, ya tenían pollas. Se le marcaban, en realidad, al tener la plantilla tan finita, se le marcaban todos los cuadraditos que hay debajo de la suela y bueno, eso la mató. Y eso me lastimó un montón, así que llegué muy lastimada después de haber alquilado zapatillas. Eso fue una gran pena porque si me hubiera dado cuenta antes le podría haber puesto mis propias plantillas y hubiera evitado el problema. Así que les recomendamos que chequeen las plantillas si es que alquilan calzado de trekking. Y otra cosa muy importante es que lleven rompevientos. Sí. Dependiendo de la época que vayan van a ser más o menos frío. Nosotros fuimos en verano, no hacía nada de frío, subimos en remera, todo bien, pero arriba cuando se llega a Laguna de los Tres hay un viento muy fuerte, eso es siempre así. Así que lleven al menos un rompevientos que les ataque ese viento tan fuerte arriba, si pueden disfrutar muchísimo de lo que es la vista. Tip número 2. Ahora queremos hacerles una recomendación acerca de la comida. Es una caminata de muchas horas, les va a llevar todo el día prácticamente, así que hay que llevar comida, pero lo que les recomendamos es llevar comida. Una que no pese mucho en la mochila. Así es. Y otra que sea comida que les dé energía, ¿sí? Por ejemplo, frutas o frutos secos, barritas de cereal. Nosotros llevamos así como snacks, ¿no? Una gran comida, sino pequeños snacks para ir comiendo y dándonos energía. Y bueno, y además de hidratarse, por supuesto. Y otra cosa que les queremos recomendar en relación a la comida es que tengan en cuenta que en el Chaltén no hay supermercados grandes, son almacenes que tienen los precios bastante más elevados que lo normal. Así que ténganlo en cuenta y si pueden, llévense ya este tipo de cosas como cereales, barritas, frutos secos y demás, porque ahí les va a salir muchísimo. Nosotros ya teníamos algunos víveres. Claro, al ir viajando tenemos algo de estoque, entonces podemos llevarlo directamente. Pero sí, lamentablemente ahí en el Chaltén los precios son muy elevados. Son bastante más elevados que lo habitual. Tal cual. Y bueno, esto del tema de la comida, a medida que íbamos subiendo, por ejemplo, íbamos picando pasas de uva, nueces, y cuando llegamos a Poincenot, por ejemplo, ahí comimos frutas y bueno, también nos hidratamos. Con lo cual, digamos, toda es comida de energía y liviana en realidad para no sentirse pesado durante la caminata. Tip número 3. Siguiendo en esta línea de qué llevar y cómo llevarlo, les recomendamos... ¿En qué llevarlo? Exacto, llevar una mochila liviana. Tal cual. ¿Sí? No agarrar una mochila súper de trekking que va a sobrar espacio y a su vez son pesadas en realidad. Exacto, una mochila liviana y no mucho más de lo que ya les dijimos que lleven. Porque si llevan un montón de comida o un montón de abrigo o un montón de cosas que no van a usar, realmente el peso lo van a sentir. Y se empieza a sentir. Se empieza a sentir sobre todo en la subida, así que ir livianos es, creo, una muy buena recomendación. Elijan una mochila liviana y lleven solamente lo necesario. Tip número 4.
Bueno, este tip es para la planificación del trekking. En realidad es elegir el día que tenga un clima adecuado. Estar atento a lo que dice el pronóstico, y otra cosa también es preguntar a los lugareños de ahí que saben leer la montaña en realidad, y les van a decir, digamos, si el nublado es para mantenerse o que se va a despejar por la tarde. Con lo cual, digamos, hay que estar atento a este tip. Sí, la verdad es que lo ideal sería encontrar un día donde haya pronóstico de sol para poder disfrutar de la vista del Fitzroy despejado una vez que llegan arriba en la laguna. Tip número 5. Este tip es que traten de salir temprano, porque una vez que uno empieza a hacer el trekking, por ahí las horas se van entre ver un paisaje, entre descansar o el mismo estado físico que cuesta para poder seguir avanzando. Y el tiempo en realidad es valioso, porque una vez que llega uno quiere disfrutar al máximo, y si no, lo apremia el hecho de que se van las horas de luz para poder bajar y llegar a su lugar. Exactamente, para poder aprovechar todas las horas de luz del día les recomendamos salir con los primeros rayos, así aprovechan al máximo y están tranquilos arriba una vez en la laguna disfrutando de ese paisaje maravilloso sin tener que, después de haber hecho tanto esfuerzo, salir corriendo de vuelta para volver. A los 10 minutos, 15 minutos pegar la vuelta. Exactamente. Tip número 6. Les recomendamos también llevar un ritmo tranquilo, ¿sí? Quizá la ansiedad por llegar o por saber que es un trekking tan largo hace que uno arranque apurado, pero en realidad les recomendamos lo contrario, llevar un ritmo bien tranquilo, que si van despacio y a su ritmo, lo van a disfrutar más, no se van a cansar tanto y van a llegar mejor. Como les decimos siempre, son unas 3 horas de caminata que lo pueden hacer totalmente tranquilos porque es plano, y después viene una subida muy empinada y muy difícil, así que hay que llegar óptimo a ese momento, no lleguen cansados al inicio de esa dura pendiente. Tal cual. Es lógico que uno ni bien arranca la caminata, es como que tiene toda la energía, entonces sale como una flecha, digamos, a hacer el trekking. Pero lo que pasa es que llegando al momento en que dice Jorgelina de la trepada, ahí llegás con poca energía y ese último tramo te fusila. Tip número 7. También les recomendamos tomárselo con tranquilidad y parar cuantas veces necesiten. De hecho, yo particularmente necesité parar un montón de veces en esa última pendiente, que es en muy poca distancia, pero se sube muchísimo. Y la verdad es que paraba un montón, porque a mí lo que es subida me cuesta un montón, me agito un montón. Y había personas que estaban junto a nosotros muy frecuentemente parando, y siempre con esta filosofía de, bueno, ya vamos a llegar. Tal cual. A cada uno a su ritmo se llega. Así que paren cuantas veces haga falta, que no pasa nada, y se llega. Se para, se mira, se disfruta el paisaje y se sigue. Aunque sean 2 pasos, se vuelve a parar y así se avanza. Así lo hicimos nosotros. Tal cual. Tip número 8. Les recomendamos también que si ven que no van a tener energía para hacer todo el trekking, al menos lleguen hasta el glaciar Piedras Blancas. Si salen, como les dijimos hoy, desde la Hostería del Pilar. Serán unos 4 kilómetros de caminata por un sendero bastante plano y llegan hasta la vista del glaciar Piedras Blancas, que es realmente muy muy lindo. Así que bueno, si ven que van a aflojar y no van a llegar hasta la Laguna de los Tres, al menos hagan el esfuerzo de llegar hasta Piedras Blancas, que es una vista hermosa, o incluso como una caminata en sí misma, ¿no? Si no les interesa hacer Laguna de los Tres, sí les recomendamos que visiten, que lleguen hasta este mirador donde se ve el glaciar Piedras Blancas, con todas las cascadas del deshielo cayendo. Es realmente muy muy bonito. Tip número 9. Bueno, uno de los consejos que realmente podemos hacer hincapié es que lleven una remera de repuesto. Porque realmente, digamos, hasta llegar a la cima se transpira mucho, y si quieren pasar una linda tarde, un buen momento, digamos, ahí arriba, se empieza a enfriar la transpiración y incluso se pueden enfermar. Por lo cual, digamos, una vez que llegan arriba se cambian la remera y pasean por el entorno lo más tranquilo. Sí, además porque es un trekking que sí o sí se hace con mochila, o sea, no pueden ir a hacer un trekking de todo el día sin llevar nada, así que la mochila hace que la espalda transpire normalmente. Y a nosotros nos resultó muy práctico realmente llevar una remera y después estar lo más cómodo ahí arriba disfrutando del paisaje. Este tip en realidad lo descubrimos luego de la primera subida que hice, porque cuando llegué arriba se me enfrió la transpiración y la verdad que es bastante incómodo. Con lo cual, digamos, a la segunda subida ya lo incorporamos.
Y Dale. llegamos al tip número No, 10. Este último tip en realidad es que una vez que llegan a ver Laguna de los Tres, hagan un esfuerzo adicional y lleguen a ver Laguna Sucia. En realidad hay que bajar hacia Laguna de los Tres, caminar unos 10 minutos, en realidad es muy una pequeña poco. subida adicional y pueden tener la panorámica de las dos lagunas, que la verdad es imperdible, incluso con el Fitzroy detrás también. Es realmente una vista imperdible tener las dos lagunas, hasta me animaría a decir que es más linda la Laguna Sucia que la Laguna de los Tres, así que no se lo pierdan. Sabemos que uno llega exhausto, ahí hay mucha gente que llega hacia arriba, ve la laguna de abajo, el Fitzroy y retoma, no se mueve de haber llegado a la vista, pero realmente si uno descansa un ratito, toma energía y es muy poquito más el esfuerzo necesario para descender y volver a ascender un poquito y tener la vista de las dos lagunas, que es imperdible. Tal cual. Así que bueno, llegamos a nuestras 10 recomendaciones, esperamos que las tengan en cuenta, que les sirvan. Sí. Esperamos que hagan también este recorrido, este trekking. Es imperdible Tal totalmente, cual, sí, si están sí. por el Chaltén. Si ya lo hicieron, cuéntenos qué otro tip agregarían, si están de acuerdo con nuestras recomendaciones, si agregarían alguna otra. Y bueno, esperamos que el video les sirva, que les guste, que nos dejen su like, sus comentarios. Y como siempre les pedimos que se suscriban al canal, que es muy importante para nosotros. Porfis. Les agradecemos un montón llegar al final del video y los esperamos en un próximo video de los días de viaje. Nos vemos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo. Baje el volumen. ¿Se escucha? Sí, vamos a... Ahí está. Bueno, llevar gorra también, eso es muy importante. Tú puedes. ¿Y qué más le va a decir? Gorra, tratá de ponértela. Decís que el sol es fuertísimo. Ah, bueno. Pero lo real, Lo recomendable. no, pero Lo mejor. lo que pasa es que llegás cansadísimo. ¿Qué pasa? Bueno. Claro. Te puse la goma. Bueno. Es así.